y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Buenos días, tardes o noches, familia, bendiciones para todos. Les habla el pastor José David Angulo desde aquí, desde Chile, dándole la más cordial bienvenida a este espacio de meditación teoterápica. Y bueno, en esta oportunidad quiero hablar de algo que he visto que ha estado ocurriendo en la iglesia del Señor y que ha llamado profundamente mi atención y que quiero compartir con cada una de las personas que se toma el momento, se toma un tiempo, un espacio para escuchar nuestras meditaciones y poder profundizar y conocer más de ese amor de Dios, de ese amor derramado en la cruz del Calvario. Y es que cuando hablamos de la teoterapia, cuando hablamos del tratamiento de Dios para la vida de una persona, este tratamiento está fundamentado en una verdad que es absolutamente bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la verdad del amor de Dios, el amor expresado en la cruz, a través de la cruz del Calvario y a través de nuestro Señor Jesucristo. Un amor que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para liberar y que tiene el poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio, así como la misma palabra de Dios lo enseña, que es el papel, el rol del Espíritu Santo en la vida de cada persona, convencerle de ese pecado, de esa justicia y de ese juicio. Pero cuando nosotros vemos hoy en día la forma en la que el Evangelio se está compartiendo a otros, pues vemos que este amor en el cual está fundamentada la fe cristiana es algo que se ha dejado de lado y que difícilmente hoy se predica dentro de la iglesia y sobre todo en el ámbito social. Tal vez hace unos años no era lo mismo compartir de Cristo. Tal vez muchos recuerden cuando compartíamos a través de las 4 llaves de la vida espiritual, los 4 principios, las 4 claves de la unidad familiar, y le poníamos muchos nombres a estas 4 enseñanzas básicas de la vida cristiana. Dios te ama y desea darte una vida con propósito, pero el pecado te separa de ese amor sobrenatural de Dios. Hay un mediador que es Jesucristo y pues es necesario que le aceptemos como Señor y Salvador. Y esta verdad es bíblica, está escrita en la palabra de Dios y podemos ratificar esta enseñanza de muchísimas formas. Pero es difícil ver que la forma en la que se predica hoy en día el Evangelio ya no es con la palabra de Dios. La forma en la que hoy en día se está predicando el Evangelio es a través de las redes sociales. Pero lo que más me llama la atención de la forma en la que se está predicando el Evangelio hoy en día es que ya no se comparte mucho la palabra de Dios. Es más, ni siquiera se comparten estudios serios frente a lo que la palabra de Dios realmente enseña en el cómo se debe aceptar el sacrificio de Jesucristo, cómo somos nosotros justificados por nuestros pecados ante Dios. Y creo que esas son las cosas fundamentales que todo cristiano tiene que conocer para entender cómo es que podemos abrazar una salvación sin ningún tipo de obra, porque no hay nada que podamos hacer que le pueda aportar algo a nuestra salvación. Pero si hay algo que me llama profundamente la atención y que quiero compartirlo con ustedes en esta meditación, y es la forma como hemos empezado a compartir más el pensamiento de otro en nuestras redes sociales, en nuestros estados, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, porque la verdad sea dicha es que hoy en día el Evangelio se predica más a través de las redes sociales que lo que podemos escuchar en las calles. Antiguamente era muy común subirte a un medio de transporte y ver a una persona compartiendo de Jesús, o subirte al metro, o que alguien en medio de la calle te compartiese estos 4 principios de los cuales les hablaba. Pero dada la situación de la pandemia y tantas circunstancias que han venido ocurriendo, esto ha traído una ola de costumbres dentro de los movimientos cristianos de compartir el pensamiento de otro. Es muy común que tú te encuentres hoy en día en las redes sociales
pensamientos de muchísimos predicadores que por los grandes ministerios que tienen o porque las grandes capacidades que tienen para la predicación y porque muy seguramente hablan de circunstancias y de doctrinas que claramente nos parece que son erráticas, pues se hacen extremadamente populares y famosos en medio del entorno cristiano actual. Y por darles algunos nombres de estos pastores que son muy famosos, hablando de algunos, puede ser Sugel Michelin, Paul Washer, John MacArthur, Arthur Pink, Juan Manuel Báez, hablamos de John Piper, de Miguel Núñez, muchísimos pastores que, ojo, en ningún momento estamos diciendo que no sean pastores que aman al Señor, que tienen congregaciones que aman profundamente a Dios y que ciertamente son hombres del Señor, pero que en medio de su afán por predicar una sana doctrina, lo que realmente están haciendo es esta cantidad de pastores que han inundado las redes sociales con una doctrina que está muy alejada de lo que fue la doctrina apostólica y la doctrina que Jesucristo enseñó. Pues lo que están haciendo realmente es llevando a una congregación a que sea seguidora de hombres y de doctrinas establecidas por hombres y no realmente por lo que las escrituras nos están enseñando. Y para solamente nombrar algo que hace poco estuve viendo en las redes sociales y que sé que va a llamar muchísimo la atención de ustedes, es una doctrina muy famosa llamada la depravación total del hombre. ¿Y qué nos enseña esta doctrina? Que muy seguramente ustedes lo han escuchado en alguna red social o lo han oído nombrar en algún momento. Pues esta doctrina lo que nos enseña o lo que nos dice es que el hombre o el ser humano está tan depravado por el pecado o por la naturaleza caída que absolutamente toda su voluntad es totalmente esclava del pecado que viene por herencia adámica. Y este pecado pues incluso le impide poder responder en fe al mensaje del Evangelio, decirle a Jesús: te acepto como Señor y Salvador. Y parte de esto es justamente lo que estaba ratificando en el primer punto con el que comencé esta meditación, y es que tristemente, familia, nos hemos alejado de los textos, de la interpretación correcta de la Biblia y de enseñarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a cómo realmente deben evaluar lo que la palabra de Dios enseña. Y fíjense entonces de dónde sale toda esta doctrina. Hay un pasaje que es muy famoso que se encuentra en la palabra de Dios y es Romanos capítulo 3 en el versículo 10. Y en este pasaje leemos lo siguiente, leemos que el apóstol Pablo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se corrompieron. Y recalca, y de aquí es donde arranca toda esta doctrina de la depravación total del hombre, y dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero cuando leemos realmente el contexto de este pasaje, y esto solo para darles un ejemplo de todo lo que se está compartiendo hoy en redes sociales y lo famoso y lo fácil que es hacer una doctrina de algo que en ningún momento la palabra de Dios está enseñando, ni mucho menos Dios está diciendo. Por eso les comparto este pequeño fragmento de la palabra de Dios. Fíjense que Romanos capítulo 3 en el versículo 10, lo que el apóstol Pablo está intentando hacer es realmente corregir la incredulidad que había en esta iglesia, particularmente en la iglesia en Roma. Y él lo que está haciendo es citando la misma escritura. Él lo que hace, y de una manera muy hábil, es citar los salmos. Y al citar los salmos, lo que está citando es justamente un salmo que, si no estoy mal, es el Salmo 14 o el Salmo 15, donde él está ratificando lo que este pasaje dice. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero lo curioso de este versículo, familia, es que estas palabras no son palabras que Dios está expresando en el Salmo 14. De hecho, en ningún momento Pablo está ratificando que no hayan personas que tengan la capacidad de hacer cosas buenas, ni que tampoco estén todos totalmente desviados y corrompidos, que eso es lo que hoy es muy común escuchar.
que como el hombre se encuentra tan totalmente corrompido, pues definitivamente no puede hacer ni siquiera el acto de responder en fe a la predicación del evangelio. Y por eso es que hemos visto, y ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto, y es que hay un decrecimiento de la predicación del evangelio. Cada día se hace, pareciese ser que los avivamientos que veíamos hace unos años, donde salíamos a las calles a compartir el evangelio, a compartir a los jóvenes, a compartir a las personas, y las personas aceptaban el evangelio de una manera completamente abierta y desinteresada, ha mermado. ¿Por qué? Porque doctrinas como esta lo que buscan es enseñarnos que como el hombre no está o no tiene la capacidad de hacer cosas buenas, pues necesita entonces que sea Dios mismo el que le regenere el corazón y que incluso le ponga la fe para que pueda creer, y entonces solo de esta manera pues el hombre podrá en algún momento poder acercarse a Dios. Pero vemos que el compartir estas doctrinas, y sobre todo sin entenderlas en el contexto bíblico, pues definitivamente nos lleva a una tergiversación del sano evangelio, al ejercicio de compartirle a otras personas de Cristo, y sobre todo a compartir un mensaje de amor, de fe y de salvación, que es lo que enseñamos justamente a través de esta herramienta de la teoterapia, cómo llevarle a otro de una manera práctica el amor derramado en la cruz del Calvario, el amor de Jesús. Y lo que realmente Romanos capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo nos está enseñando es que estas palabras que están escritas, que es una cita del Salmo 14, son palabras que dice el necio en su corazón. Y ustedes lo pueden buscar en sus casas, cuando justamente el versículo 1 empieza con la frase dice el necio en su corazón. Entonces en ningún momento hay una autoridad de parte de Dios diciendo que el hombre no tenga la capacidad de hacer cosas buenas, o que Dios no le haya dado al hombre la capacidad de escoger entre las cosas buenas y las cosas malas. En ningún momento el texto está hablando de esto. Lo que realmente el apóstol Pablo está estableciendo en este pasaje es que el hombre a través de su incredulidad niega completamente la existencia de Dios, y niega que hayan personas que tengan la capacidad de hacer las cosas bien o tomar decisiones buenas. Y en ese caso entonces lo que el apóstol Pablo dice es que el incrédulo establece que el pecado debe sobreabundar para que la justicia de Dios entonces sea posible. Y ese es el pensamiento que hoy en día se comparte, familia, un pensamiento en donde la depravación total del hombre es tal que el hombre ni siquiera tiene la capacidad de responder en fe al ofrecimiento de Jesús en la cruz. Y quiero aterrizar un poco esta idea para que me comprendan un poco mejor. Imaginémonos por un momento que, y lo vemos más adelante en este mismo capítulo de Romanos 3, que Dios nos hace responsables a nosotros de nuestro pecado. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo sería posible que Dios nos hubiese creado sin la capacidad de hacer el bien, o sin la capacidad de responder a sus ofrecimientos de forma voluntaria, y que nos castigara por una capacidad que Él mismo nos negó desde antes de la fundación del mundo? Sería como lo más parecido a decir que, por ejemplo, un animal que mata a otro animal debe ser condenado por esa acción que pareciese moralmente incorrecta, pero los animales fueron creados de esa forma, fueron creados para actuar de esa manera. Entonces, imagínate por un momento que Dios crea a los seres humanos sin la capacidad de hacer cosas buenas. ¿Por qué entonces Dios condenaría al hombre a una eternidad sin Él, si Él de antemano sabía que el hombre no tenía la capacidad de hacer el bien? Y este tipo de análisis es el que empieza a desmontar toda una serie de doctrinas que hoy en día se camuflan dentro de toda esta predicación de muchísimos pastores que se han vuelto influencers de la fe, que han empezado claramente a señalar doctrinas que están equivocadas, como lo es, por ejemplo, la doctrina de la confesión positiva, o la doctrina que tiene que ver con que se ha hecho también muy famosa en los grupos cristianos, y es el tema de compartir el asunto de la fe para
para la riqueza, ¿no? Que entre tú más le das a Dios, pues Dios más te va a bendecir. Ahora recordé el nombre, es el Evangelio de la Prosperidad. Y claramente estas doctrinas están muy alejadas de lo que la palabra de Dios enseña, pero no significa, familia, que porque un grupo de pastores o un grupo de personas señalen algo que bíblicamente es incorrecto, toda su doctrina sea correcta. Recordemos por un momento los predicadores o la iglesia en Berea, cuando ellos todas las cosas que escuchaban las pasaban por el filtro de la palabra de Dios. Entonces mi invitación con este pequeño análisis de solo una de las muchísimas doctrinas que hoy en día se ven en redes sociales y se comparten sin estudiarse, sin profundizarse, sin analizarse, puede llegar a causar todo este aumento del compartir el pensamiento de otro en mi red social y hacerlo como mío, nos ha llevado a empezar a dejar a un lado las doctrinas básicas fundamentales de la fe cristiana. Y esto pues obedece a lo que hoy en día hemos visto, esta baja en el evangelismo como modo de vida, esta baja en la pasión por predicarle al perdido acerca de Jesús. Pero cuando nosotros analizamos lo que está ocurriendo en las redes sociales, lo que las personas están escuchando por fuera de su iglesia, porque ya no solamente estamos luchando en contra de las tentaciones del mundo, sino que estamos luchando en contra de lo que la gente ve cuando no está en la iglesia, de lo que las personas escuchan cuando no están en la iglesia. Y esto le está haciendo un profundo daño a la iglesia del Señor y a la sana doctrina, y no nos estamos dando cuenta. Es como un enemigo silencioso que está atacando la mente y el corazón de los creyentes, y estamos abrazando otras doctrinas que pareciesen en la capa superficial, pareciesen bíblicas y correctas, porque destacan la soberanía, destacan la gracia, destacan muchas cosas que tal vez hemos venido arrastrando desde atrás y que hemos considerado en otros contextos de la misma iglesia como incorrectas. Pero vuelvo y nuevamente les ratifico esto. No porque haya una persona que en alguna parte de su exposición bíblica esté correcta, significa que esto realmente o el resto de su predicación es completamente correcta o completamente bíblica. Creo que todas las cosas que escuchamos deben ser pasadas por el filtro de la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad como pastores dentro de la iglesia es justamente que cada persona que va a la congregación pues tenga toda la información, y que el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que el Espíritu nos guiará hacia toda verdad, que el Espíritu Santo guía a cada cristiano a la verdad. Pero tenemos que conocer todo lo que afuera de nuestra iglesia se está predicando, y saber corregir con amor, con instrucción, saber corregir con bondad, porque afuera se está predicando un evangelio donde solamente se está hablando de la ira de Dios sobre el pecador, y tristemente el amor de Cristo derramado en la cruz está dejando a un lado, y está dejando a un lado a las personas que más lo necesitan. Hay una fuerte condenación, por ejemplo, al movimiento LGBT, cuando son personas que han sufrido muchísimo y necesitan escuchar del amor de Jesús. Pero es necesario, familia, que nosotros empecemos a estudiar y a profundizar en lo que se está compartiendo, y lo que también como pastores incluso podemos estar aceptando en la superficie como correcto, pero que en el fondo de la doctrina, cuando vamos a la palabra de Dios, escudriñamos realmente qué es lo que está ocurriendo en medio de estas predicaciones tan efusivas y tan llenas de carisma, porque son muchos predicadores con muchísimo carisma, con grandes estudios teológicos, con muchísima preparación, que tal vez muchos de nosotros no tenemos, pero que ciertamente han dejado a un lado el poder del Espíritu Santo para iluminar el texto, para iluminar la palabra de Dios y revelarnos a nuestro corazón aquello que es una doctrina que está fundamentada en la figura de Jesús. Así que, familia, quiero con esto cerrar esta meditación teoterápica e invitarles a que no descuidemos lo más importante, que es nuestra intimidad con Dios, con el Espíritu Santo y con su palabra.
No hay nada que pueda reemplazar tu estudio personal de la Biblia, donde tú derramas tu corazón con Jesús, donde tú abres tus labios, donde tú clamas. Alejémonos un momento de lo que otros pastores dicen y procuremos, familia, la intimidad. Procuremos compartir lo que Dios nos habla a nuestro corazón, a nuestra vida de forma personal. Seamos como los de Berea, porque podemos estar compartiendo doctrinas equivocadas, podemos estar cayendo en doctrinas que nada aportan a seguir edificando el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que, familia, con esto quiero invitarles a que oremos y que le demos gracias a Dios en esta oportunidad. Padre, ¿cómo no darte gracias? Porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y solo quiero pedirte, Dios, que nos ayudes todo el tiempo a aclarar nuestra mente y nuestro corazón. A darnos cuenta, Señor, de que esta era digital está repleta, Señor, de muchas doctrinas, de muchas enseñanzas que están completamente lejanas de lo que los apóstoles enseñaron, de lo que tú, nuestro Señor y Salvador, nos dejó para que fuese nuestra verdad, para que nuestra fe descansase en esas promesas, en el hecho de saber, Señor, que tú nos dejaste el hermoso regalo de la salvación para todo aquel que en ti crea, para todo aquel, Señor, que crea, que confiese con sus labios que tú eres el Señor y que crea en su corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Ayúdanos a comprender esta enorme verdad, a confiar, Señor, en tus verdades, en tus promesas y saber que tenemos una gran responsabilidad, Dios, y es ser diligentes en el estudio de tu palabra, en ser diligentes en escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros. Padre Dios, capacita a la iglesia, capacita a cada persona que se toma el tiempo, Dios, de escuchar estas meditaciones. Ayúdanos a comprender que es a través del amor que podemos llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón de la tierra y cumplir con el mandato superior de Mateo 28, del 18 al 20. Vuélvenos nuevamente, Padre Celestial, a entender que, Señor, esta herramienta que nos has regalado, la herramienta de la teoterapia, Señor, se convierta realmente en un canal de bendición para que personas sin distinción de género, sin distinción, Padre Celestial, de pensamiento, de forma de pensar, de la forma en la que se autoperciban, de la forma en la que crean, Señor, que esta sociedad les ha hecho verse a sí mismas. Padre, independiente de todo eso, ayúdanos a volver a llevar un evangelio sano, un evangelio puro, a través del amor de tu Hijo Jesús derramado en la cruz. Padre, te damos gracias por estos tiempos de meditación y te pedimos que nos sigas edificando a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga a todos grandemente, y si les ha gustado esta meditación, les invito a que puedan compartirla con aquellas personas que puedan verse beneficiadas y puedan ser un llamado de atención a sus vidas y a sus corazones frente a todo lo que hoy en día estamos viendo y la forma en la que se está compartiendo el Evangelio a través de internet. Les mando un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga en gran manera. Bye. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.